7:49, continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión, totalmente en directo. Sus mensajes los pueden emitir a nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB, y mi cuenta personal, Ámbar Piso Rincón. En esta parte del programa vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Voluntad Popular, Juan Guaidó. Nos acompaña, muy buenos días, bienvenido. También tenemos una movilización o una concentración de la oposición para este día, pero antes de hablar sobre eso tenemos muchísimos temas que tocar, por supuesto, de los acontecimientos que han ocurrido en 10 días de manifestaciones. Llama, por supuesto, la atención la detención del líder de Voluntad Popular y de la oposición, Leopoldo López. Hemos visto al diputado acompañando a Leopoldo López en todo el proceso de detención. Sabemos que en la audiencia realizada en Ramo Verde le fueron retirados 2 cargos, terrorismo y homicidio. Sin embargo, permanece en privación de libertad. Quisiéramos que nos explicaras los próximos pasos de este proceso. ¿Qué va a ocurrir en este juicio, en estas audiencias a Leopoldo López? Bueno, una detención injusta, producto de reclamar derechos, producto de reclamar por los venezolanos, ¿no? Hay que recordar por qué estamos protestando, ¿no? Recordar por qué estamos en las calles de Venezuela, que es producto de 15 años de inflación, 15 años de corrupción, de inseguridad, de escasez. Por eso los venezolanos están en la calle. Es importante recordarlo. Y lo que está pasando hoy en Venezuela, la detención de Leopoldo, la persecución a Carlos Vecchio, a los partidos políticos, es producto de eso, de la exacerbación de los poderes, el control de un poder sobre otro, y esa corrupción y esa impunidad con la que hoy actúan la Guardia Nacional cuando reprime a los jóvenes, el Poder Judicial cuando se traslada de manera irreal a una cárcel militar a jugar a una persona que es inocente. Entonces eso es lo que hemos venido viviendo. El proceso debe ser que Leopoldo debe estar en libertad. Leopoldo es un hombre inocente, que simplemente reclamó, alzó la voz ante lo que estaba pasando en Venezuela, y ciertamente llamamos a las calles de Venezuela cuando dijimos que la salida es la calle. Cuando uno se encuentra perdido en un laberinto, uno que busca la salida. O sea, ciertamente hoy en Venezuela, los venezolanos, los que nos están viendo, sienten que evidentemente cuando estoy en mi casa encerrado porque me da miedo salir, que pase algo, estamos encerrados. Estamos ¿Es en un caso, un laberinto. Inocente? Sin duda alguna, es público y notorio, como escuché hace minutos en este mismo canal. O sea, cuando por este mismo canal, por cierto, se termina la marcha, decimos que suspendimos por hoy, suspendimos no, que se había acabado, que al día siguiente tenemos una nueva movilización. Esa terminó en paz, en tranquilidad, como terminó, por cierto, el 18 de febrero. Ahí se demostró claramente el deslinde de los grupos violentos. Una hora luego que termina esa manifestación, los emboscan desde grupos armados, grupos casi paramilitares, parapoliciales colectivos. El mismo Diosdado Cabello, el 12 de febrero, dio instrucciones desde una cadena por el bicentenario conmemoración de los 200 años del Día de la Juventud, de la Batalla de la Victoria. Decía: calma y cordura a los colectivos, calma y cordura, sabemos lo que está pasando. Se le dan beligerancia a grupos armados, pero a un hombre que es inocente, a un hombre que, insisto, alzamos la voz por los derechos de todos los venezolanos, porque todos los derechos deben ser para todas las personas, está hoy en cárcel. O sea, entonces, evidentemente que es inocente, y el pueblo venezolano lo sabe. El pueblo venezolano sabe de dónde viene la violencia, dónde están los grupos armados, quiénes son en cada región del país, y viven aterrorizados. Y por eso esa concentración del día de hoy, por la libertad de los presos políticos, por el cese a la violencia desmedida por parte de estos grupos armados. Importante preguntar, ¿quién le entrega las armas? ¿De dónde las sacan? Estos grupos armados que aterrorizan de verdad. O sea, uno los ve, o sea, y evidentemente nuestras armas, unas manos, nuestras ideas, nuestros pensamientos que hemos puesto ahí a debatir en la calle. Nosotros el 7 de diciembre habíamos propuesto ya un camino a esto. Se suscribió una especie de constituyente. Muchos nos dijeron que no era el momento, que no había situación en el país para eso, pero era una de las salidas. Nosotros no estamos enmarcados en una ruta específica, o sea, en un vehículo específico, pero puede ser la renuncia, la constituyente, la enmienda, la reforma. Lo que es claro para toda Venezuela, que la crisis que hoy vivimos, debemos construir una salida pronta. Pero vemos conciliación de parte del presidente Nicolás Maduro, diferentes programas, incluso al respecto de este tema de apresar o de localizar lo que son los culpables de estos hechos violentos, los grupos armados, los colectivos, incluso miembros de la Policía Nacional Bolivariana. En la prensa nacional salió reflejado hoy que se están haciendo las investigaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, obras son amores, dirían por ahí. Hemos escuchado una y otra vez, y el mismo presidente Chávez en un momento dijo, detención al de la Piedrita, creo que era, a Valentín Santana, recuerdo. Nunca lo atraparon, nunca apareció, siguieron actuando con impunidad los cuerpos paramilitares y parapoliciales.
Entonces, evidentemente, un discurso luego de 15 años no es suficiente. Hay que ver hechos. Los venezolanos quieren hechos. Y no puede haber paz sin justicia. No puede haber paz sin libertad. O sea, eso debe ser muy claro y el llamado, y que lo tengamos claro los venezolanos. Es un llamado tonto y real cuando se llama la paz, cuando dejan de actuar impunemente a estos cuerpos, a los colectivos. Exactamente. Otro hecho resaltante de esta semana, por supuesto, fue el allanamiento que tuvo Voluntad Popular, las amenazas como orden de detención a Carlos Vecchio, como también le pregunté a la diputada Gladys Requena, al alcalde de San Cristóbal, a Daniel Ceballos, a Tato García, Antonio Rivero, todos representantes de Voluntad Popular. ¿Por qué esta represión o esta persecución a los líderes de Voluntad Popular? Bueno, sin duda alguna, Voluntad Popular ha llamado a la calle, que va a ejercer un derecho. Los derechos no se negocian ni se mendigan, se exigen y se defienden. Por eso cuando veíamos en las altas esferas del Ejecutivo decir que había que pedir permiso, evidentemente yo les invitaría a que se leyeran la Constitución. Uno notifica que va a ejercer un derecho. ¿Y por qué lo notifica? Y esto es muy importante, sobre todo por lo que pasó el 12 de febrero. Lo notifica porque el Estado debe garantizar la seguridad, el orden público de los manifestantes, de los espacios públicos, entre otros. Por eso se notifica. El 12 de febrero no había un policía de cabo a rabo de esa marcha, no había un cuerpo policial, ninguno. Aparecieron luego de una hora, cuando estaba un piquete, y atrás estaban los colectivos. ¿Ese no es el papel de la Guardia Nacional Bolivariana? Así es, debe ser resguardar las manifestaciones, y no lo hicieron. Es la verdad, por eso es responsabilidad del Estado, y una de las peticiones que hacíamos el 18 de febrero era responsabilizar o determinar responsabilidad del Estado en los hechos del 12. ¿Por qué no había un policía? Porque el ministro no envió los cuerpos policiales, porque el alcalde no envió a la policía de Caracas si estamos en jurisdicción. Eso es importante, y por eso nos atacan, porque hemos llamado ciertamente a la calle de Venezuela a protestar, a ejercer nuestro derecho constitucional de que se puede cambiar y que hay que ejercer presión como ciudadano para transformar una sociedad. Diputado, además, como diputado de la Asamblea Nacional, ¿qué opina usted del documento presentado a Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por el Comando Bolivariano de Telecomunicaciones y el Movimiento Nacional de Educadores Bolivarianos, cuando solicitan el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado? Parte de la escalada represiva, parte de la escalada de violencia que ha venido incrementando el gobierno. Hemos visto cómo lamentables testimonios de tortura a jóvenes venezolanos, de verdad lamentable lo que ha salido a nivel internacional, la detención, la expulsión de periodistas, el cierre, técnicamente cierre de canales en Venezuela porque no los podemos ver, como fue NTN 24. Entonces parte de un guión donde ellos quieren generar miedo, donde ellos quieren generar terror a la ciudadanía, y María Corina Machado, una mujer valiente, o sea, que también ha tenido una postura muy clara y muy firme ante lo que ella catalogó como una dictadura hoy en Venezuela, de facto, de hecho, tratar de ilegalizar partidos políticos por la vía de los hechos, o sea, perseguir a toda la directiva nacional. Ayer detuvieron a un joven, a Gabriel Galo, dirigente regional de Yaracuy, también, o sea, evidentemente a Daniel Ceballos, un alcalde joven, trabajando muy bien por San Cristóbal. O sea, evidentemente quieren ilegalizar, como pasaba en las peores épocas de dictaduras de mediados del siglo pasado. Eso es lo que hacían las dictaduras. Ahora se encuentra apresado Leopoldo López con este allanamiento de la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado. No sabemos si pueda continuar siendo líder de la oposición, si apresan a otros miembros de Voluntad Popular. ¿Existe un vacío de liderazgo en la oposición? No, sin duda que no. O sea, que aquí hay unidad en la calle. Hemos dicho que además, bueno, ya luego de la presión de Leopoldo, ha sido difícil comunicarnos con él, lo han tenido aislado, lo han tenido encerrado, evidentemente estaba preso, ha sido muy difícil comunicarnos con él. Fuimos a Ramo Verde incluso a tratar de reunirnos con él, no nos dejaron entrar, no nos dejaron comunicarnos con él. Parece que hay un miedo, ¿no?, a que se comunique, a que envíe mensajes a la ciudadanía, pero le decimos a la gente muy claro, y lo dijo Leopoldo el día de su detención: uno, que se cansa pierde, hay que trabajar muy duro, estamos casi en situación de resistencia ante el país. Y lo segundo es que si su encarcelamiento valdría para que la llama libertaria, la democracia en Venezuela, funcionara, valdría la pena. Y por eso ese gesto de haber esas peticiones claramente ante la ciudadanía. Antes de cortar rápidamente, un llamado a la paz, un llamado a entonces esta concentración que se está realizando el día de hoy, pero rápidamente. Nos vemos a las 10 de la mañana en la altura de Francisco de Miranda, todos de blanco, llamando a la paz, pero también exigiendo justicia y libertad para todos los venezolanos. Muchas gracias a Juan Guaidó por acompañarnos. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular.